en nuestra sección del backstage tenemos al mayor tótem que ha dado el waterpolo nacional, que no es otro que Gaspar Ventura. Para los más jóvenes que creen que el waterpolo nació ayer, hace justamente un día, no. El waterpolo tiene muchísima historia y si hay un personaje en este mundo del waterpolo, alguien que lo es todo, es Gaspar Ventura. Nadador, jugador olímpico, seleccionador, entrenador de clubes, máximo responsable de las decisiones del waterpolo nacional, evaluador de árbitros, máximo responsable de los árbitros, absolutamente todo, como digo, el mayor tótem del waterpolo nacional. Gaspar, bienvenido al backstage. La pregunta es fácil. ¿Nació antes en este país el waterpolo o Gaspar Ventura? ¿Y qué le queda a Gaspar Ventura por hacer en este maravilloso mundo llamado waterpolo? Bueno, muchas gracias por la presentación. Cuando ibas diciendo todo lo que he hecho en el waterpolo en este mundo, la verdad es de que lo repaso y sí, he tenido todas estas responsabilidades, pero a la vez la suerte de poder haber ayudado a todos los que en este mundo del waterpolo, que es pequeñito, nos ha gustado y lo hemos hecho nuestra forma de vida. Dices, ¿qué me falta por hacer? De momento, disfrutar de mi nieta que está empezando a jugar a waterpolo a la vez que nadar y siempre estar a disposición de todos los que quieran alguna ayuda, alguna aportación a lo que piensan. Saben que me tienen siempre a su disposición. Y qué más también, me gustaría seguir mirando de influir en el mundo del waterpolo para que tengamos un juego más fluido, en el que haya más movimiento, en el que se imponga más la inteligencia que no la fuerza física. Esta segunda pregunta tiene algo que ver con la pregunta anterior. No he comentado que don Gaspar Ventura, si algo ha tenido toda su vida, es un talante. Y ese es que ha sido, aparte de un gran comunicador, alguien que siempre ha sabido escuchar. Alguien que a veces ha sido pues muy diplomático. Una persona con mano derecha y con mano izquierda. Gaspar, hasta hace poco te encargabas de las designaciones arbitrales. Sin embargo, de la noche a la mañana ya no estabas como máximo responsable de los árbitros. ¿Qué pasó para pasar de la noche a dirigir a los árbitros al día siguiente a ya no estar como máximo responsable de los árbitros? Y pregunta relacionada es, ¿qué es lo que haces ahora? Siempre he tenido la suerte de estar donde la gente me ha pedido. No he tenido que imponerme en ninguna de las situaciones que me han ido. Tanto en los clubs me han venido a fichar, como me lo pidieron desde la federación para llevar a la selección, como me lo pidieron a la hora de llevar la última generación de árbitros. Y la verdad es de que estaba muy a gusto con esta labor. Los árbitros en las elecciones al Comité Nacional de Árbitro me eligieron, me votaron para seguir con la tarea, pero el que tiene la decisión es Fernando Carpena y el área de waterpolo, y decidieron de que era mejor un cambio, otra línea a seguir, y yo no tengo nada que decir, solo a agradecer a los árbitros a los árbitros y a los clubs, que la verdad es que son los que se benefician más de que haya un buen arbitraje. Los árbitros están al servicio de los clubs, de pasar inadvertidos. El protagonismo tiene que ser para los jugadores, los entrenadores, nunca para el que va de blanco. Pero yo entiendo de que haya gente que piense que se tiene que trabajar en una línea diferente, lo acepto. Y lo que voy a hacer es colaborar con los que llevan de nuevo la gestión del arbitral, seguir evaluando y si quieren mi opinión, saben que la tienen a disposición. Vamos con la siguiente pregunta, Gaspar. Tú que has vivido absolutamente todas las épocas del waterpolo, y eso es gracias a una salud envidiable como la que tienes. ¿Para ti ha evolucionado realmente el waterpolo del waterpolo que tú empezaste a jugar, del waterpolo donde tú entrenabas? ¿En qué hemos evolucionado
y en qué hemos ido para atrás. Y con todas estas normas de reglamento que cambian año tras año, para ti, ¿cuál sería el reglamento ideal de lo de antes y lo de ahora? ¿Cuáles serían esas normas que habría que implementar para hacer un waterpolo muchísimo más seguido y atractivo? Podría decir como Menotti que el waterpolo nació perfecto, como él decía que lo había hecho el fútbol, y que hemos ido de mirar de perfeccionarlo, pero la verdad es que yo entiendo que las 3 reglas básicas del waterpolo que marca el reglamento, coger, hundir y tirar, que son las que sancionan, bien aplicadas, nos harían que el juego fuese fluido. Cuando yo empecé, tuve la suerte de empezar con un entrenador, Agustín Mestres, que hablaba del waterpolo en movimiento, y eso que él era boya. Había sido boya internacional, ha habido Juegos Olímpicos, pero a él le gustaba el juego en movimiento. Incluso en piscina pequeña miramos de jugar en movimiento constante. El boya era ocasional y, claro, creábamos ocasiones muy cerca de la línea de gol. Si tú mueves el boya, tienes situaciones de cerca de la portería en las que las entradas son realmente más peligrosas. A la vez, con movimiento, consigues dejar más sueltos a los compañeros que tienen de hacer lanzamientos. Con esto salieron grandes jugadores, como mismo Manel Astiarte, que realmente no es que fuese el más inteligente, sino que era el más inteligente y además, entre otras cosas, de que tenía una gran capacidad de aprender. Dejó de jugar con 40 años y aún estaba aprendiendo y con criterio. Esto es un tema básico. Yo que he tenido la suerte de jugar con diferentes reglamentos, hasta con los puntos de penalti, que a los 3 puntos de penalti incluso estabas atacando y hacías una falta grave y te sancionaban con el 3er punto de penalti y tenías penalti a favor. Entiendo que la evolución de nuestro deporte ha ido un poco para atrás. Siempre han habido intentos de movimiento que nos han ilusionado, de cambios de reglamento, como fue el último con Lolo Ivern. En el Mundial, después de que se instauró el tema de la falta por detrás con el balón cogido, ya fuese penalti, en esta situación se avanzó mucho, igual que la falta directa, poder avanzar, pero tanto la interpretación de los árbitros, que a los entrenadores y jugadores se adaptan para sacar el máximo rendimiento, ha ido coartando este juego que era más bonito, más fluido, y estamos volviendo a un juego de dependencia del boya. Un boya que anacrónicamente nuestro juego que juega siempre con obstrucción, aunque esté de espalda, estamos mirando a sancionar el que juega de cara porque no está con el juego, pero el que está de espalda lo que mira es que el marcador no pase por delante, mira de saltar, de hacer obstrucción. Por lo tanto, estamos basando nuestro juego, nuestro deporte, en un jugador que está cometiendo siempre falta y al que, por el contrario, estamos dándole expulsiones, las faltas más graves y una presencia indispensable en nuestro juego. Por lo tanto, pienso de que nuestra tarea es mirar de evolucionar para que el boya como máximo tenga, ahora que ya hemos marcado unas líneas de juego, la línea más cerca y más delimitadas, de que después de la primera falta tenga que salir, un poco como pasa en el básquet, en el que el pívot tiene 3 segundos para estar allí. Pues una cosa similar teníamos que hacer en nuestro juego. Por otra parte, cuando Lolo Ivern instauró el tema del penalti, estaba muy claro de que era con el balón, con la pelota en la mano y el balón armado para chutar. Con el balón abajo, con la pelota abajo, si la hundes, no puede ser que sea penalti aunque tengas la posición ganada. No puede ser. Estamos regalando los penaltis. El defensa, ¿qué? Le fusilamos cuando pierde la posición, no tiene ninguna opción. Para el árbitro, hace lo más fácil. Pues pitar el penalti, ya está. Me lavo las manos y estamos llegando a pitar lo más fácil. Si los árbitros no hacen un paso a entender el juego, el waterpolo, y premiar al que quiere jugar, evitar las obstrucciones con una mano, 2, que faciliten el movimiento. No privar después de la falta de hacer el lanzamiento o el pase lateral, que nos damos cuenta de que cuando hace una falta un jugador se pone lateral y evita el pase y no damos la expulsión. Pues bueno,
Pues todo esto lo que hace es coartar la capacidad de movimientos y de rapidez del juego, que es lo que creo que tendríamos que buscar y que todos estaríamos de acuerdo en esto. Y esto es una parte de nuestros deberes. En esta pregunta, un poco también relacionada con la anterior, no vamos a hablar de normas, pero sí vamos a hablar de ese waterpolo que tuviste, que yo incluso siendo muy pequeño llegué a ver con el waterpolo de ahora. Y me refiero es que antiguamente las piscinas, como se diría en catalán, estaban de goma a goma. Lo que serían, estaban a reventar de gente. Tú lo has vivido, piscinas, partidos de Liga, partidos de Europa, donde había muchísima gente en las gradas, gente incluso de pie que no podía estar sentado. En televisión daban los partidos en abierto, en los periódicos había muchísimas más noticias. En cambio ahora estamos viendo piscinas en la misma división de honor vacías, donde no hay nadie viéndolo. Poco seguimiento mediático, ni en prensa, ni en televisión, ni en las radios. ¿Qué habría que hacer, según tu experiencia, para que el waterpolo deje de ser un deporte minoritario a ser un deporte medianamente seguido por todo el mundo? Tenemos un gran problema cuando ni nuestros equipos de base pueden ver a los equipos absolutos. Y esto es muy grave. ¿Cómo vamos a conseguir que nadie se aficione al waterpolo si ni nuestros niños pueden seguir los partidos de los grandes? Cuesta muchísimo, muchísimo. Ya sé que tenemos muchos partidos por este fin de semana. Habían las Copas de España en la piscina Sant Jordi, tanto la masculina como la femenina, y por ejemplo aquí en Cataluña habían partidos de categorías. Es difícil. Si esto lo ampliamos a mirar de que conseguir que haya mucha gente en nuestras piscinas, la verdad es que cuando jugábamos nosotros, me acuerdo la época dorada en Manresa, en que en nuestra piscina no se cabía. La gente ya sabía que por la tarde, a media tarde, hacia las 6, 7 de la tarde, tenía que venir a la piscina para poder ver los partidos. Hasta arriba en el gimnasio, era una situación a tope. La verdad es de que en aquellas épocas no había tantos deportes, pero que haya mucho público tampoco hay tantos. En Manresa estamos hablando de justito, el básquet sí que tiene mucha atención, pero es que esto está pasando en todas partes. Cierto que se ha ganado en difundir nuestros resultados, en que los equipos de división de honor se puedan seguir los partidos por streaming, pero tenemos un tema que es preocupante. Es de que antes también la gente que vivía de los clubs, que iba a ver los partidos, eran nuestros socios, que los socios eran socios que ayudaban, que además se hacían uso de las instalaciones, y esto ahora, pero que se identificaban siempre con su equipo. Esto pasa con el Barceloneta, pasa un poco con el Cataluña, pero cuesta mucho identificar a la gente con estos proyectos de deporte. Son abonados que no ligan lo que es el deporte de competición, el que es su club con ellos. No les parece que es una actividad a más y que no tiene una repercusión con ellos. Nadie piensa en de que gracias a los clubes se dispone de instalaciones, que ha sido gracias a la fuerza de estos que se han conseguido ahora que el deporte nuestro en el agua y muchas instalaciones mucho más completas en la actualidad se debe a la fuerza de estas entidades. Dicho esto, ¿qué tendríamos que hacer? Hombre, lo primero sería empezar por los pequeños. Invitar a escuelas. Nosotros teníamos que empezar con los pequeños, invitar a escuelas a ver los partidos, pero dar invitaciones. Ya sé que se ha hablado muchas veces pero dar invitaciones quiere decir que puedan venir con los padres. Esto es importante llegar. Hacer la promoción es a base de mucho trabajo, no solo la prensa. Ya sé que se hacía por televisión. Yo he vivido épocas en que nuestro deporte ha sido más importante. Yo veía los partidos de Copa de Europa de la natación en Barcelona cuando yo tenía 10, 11, 12 años por televisión. Hoy en día sí que es cierto que las exigencias de la LEN, ahora European Aquatics, hace que se ofrezcan los partidos de nuestros equipos en Copas de Europa, pero
es cierto de que hace falta algo más, hace falta aperitivos que os lo hagan más atractivos. Yo entiendo que haya habido muchos intentos para hacerlos, pero que chocamos con una pared que es que hay demasiadas gente. ¿Por qué no tenemos, aparte de nuestra forma de nuestro hacerlo, una forma de llegar más fácil a todas partes? ¿Por qué? Porque nosotros nos interesamos, incluso nosotros mismos, ¿eh? El otro día hacías unas preguntas de ¿cómo es que nosotros no tengamos ídolos? ¿Cómo vamos a tener ídolos nuestros niños? ¿Cómo van a tener ídolos del waterpolo si no los ven? Los ven no los pueden seguir. A la hora que están jugando sus ídolos, ellos están jugando. Y esto sí tenemos suerte. Tenemos de controlar todo esto. Y los padres tienen que estar motivados. Ya sé que nuestro deporte no es como el fútbol y no les aseguras que puedan vivir de ello. Pero sí que les podemos ofrecer unas formas de enseñar, de cultura, de cómo es la vida, que no tienen precio. Los valores de que ofrecemos con el waterpolo, en el deporte conjunto, el esfuerzo, en el entreno diario, en el tema de compañerismo y así, no tienen precio. Y pienso que desde abajo los niños son los que arrastrarán a los padres y estos van a ser los que puedan llenarnos las piscinas. Pero empecemos por los niños. En esta pregunta vamos a ir un poquito más lejos. Tú que has vivido el día a día cuando fuiste el máximo responsable de los clubes, de sus inquietudes, de sus dudas, de sus sugerencias. ¿Están tapando los grandes éxitos internacionales, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, la verdadera realidad de los clubes de waterpolo? Esos oros, esas platas, esos bronces que estamos consiguiendo, ¿tapan la realidad? ¿El verdadero waterpolo? ¿Crees que los éxitos representan realmente las inquietudes y necesidades, sobre todo, de los clubes que no participan y que no tienen jugadores, jugadoras a nivel internacional? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es cierto, tenemos una realidad que es la que nos hace vender el waterpolo a nivel de selecciones o a nivel de clubes con dos superpotencias, que son el Club Natación Sabadell, que invierte muchísimo en el femenino y en el masculino también, pero en una segunda fila, y el Club Natación Athletic Barceloneta, así como en las selecciones. Cierto que tenemos muchos, sobre todo en el femenino, equipos que están mirando de luchar por conseguir el Supertol Sant Andreu, el Mataró, el Mediterrani, Terrassa. Son equipos que están mirando de luchar para llegar al nivel del Sabadell y que han dado alguna sorpresa puntual. La verdad es que tenemos un tema que es el tema de económico, en que no es tan caro conseguir equipos femeninos. En cambio, en el masculino hay un mundo, una diferencia abismal entre lo que es posible, lo que hace el Barceloneta y lo que hacen los otros equipos. Por lo tanto, es un equipo que aspira a quedar campeón de Europa, del que estamos orgullosos y que hace un gran trabajo y del que nos tenemos que felicitar, porque incluso hace una labor de promoción del deporte, de nuestro deporte, que es impagable, pero que deja a los demás como máximo con aspiraciones a ser segundos, terceros, cuartos, a entrar en Europa. Bueno, esto es un mundo. A nivel de selecciones tenemos nuestra selección absoluta masculina, basada en un Athletic Barceloneta que tiene la mayoría de equipos de nuestra selección, con lo que se facilita la labor del entrenador, de David. Y tenemos un femenino que, aparte de los grandes clubes, tenemos una base que no tiene nadie en el mundo, ¿vale? Desde los clubes tenemos el trabajo que se hace en el CAR de Sant Cugat, que es fantástico, impagable. Clubs y CAR hacen algo que no tiene nadie en el mundo. Creo que tenemos el waterpolo femenino en la élite por muchos, no años, décadas. Está muy bien montado y así. Dicho esto, es cierto que cuando vamos a mirar el resto de equipos, tenemos una problemática completamente diferente. Tú bajas de categoría y todos sabemos que la misma primera división femenina está a años luz de los equipos de élite. Años luz.
La verdad es que nuestro waterpolo femenino, cuando después bajas cuántos equipos en categorías cadete e infantil, cada vez nos cuesta más conseguir niñas. Cierto que la natación artística nos ha salido una competencia importante para conseguir niñas, y esto hace que haya ciertas dificultades para tener equipos de base. Esto tenemos de estar muy atentos porque lo podemos pagar a la corta. No a la larga, digo, a la corta lo podemos pagar ya. En el masculino, los grandes esfuerzos de los equipos, de los clubes de toda España, están realmente poco compensados. Estamos en manos de gente, de locos, de padres que quieren, de entrenadores que quieren a nuestro deporte, que están sus hijos allí y que luchan por poder participar. Pero la verdad es de que nuestro mundo está muy lejos de ser de lo que podríamos calificar como optimista. Pienso que igual que se han conseguido patrocinadores y refuerzos económicos a la división de honor, se tendría que conseguir para las divisiones para la primera y segunda división, tanto masculina como femenina, o la tercera más femenina que masculina, que vamos a empezar ya. Tenemos de ser capaces de venderlo, conseguir dinero, porque no podemos estar pendientes todo de estos esfuerzos de los clubs con patrocinios que realmente no llegan a cubrir los gastos que tienen los clubs, que en determinadas zonas se ven compensados por la administración, pero que mayoritariamente se debe al esfuerzo de esta gente. Sale todo de los bolsillos de los jugadores, y eso está en nuestro debe. Se debe ayudar. Y el gran problema de fondo que tenemos es que mientras los clubes gestionaban las instalaciones, tenían posibilidades de hacer juegos para conseguir que los equipos funcionasen mejor, tanto en el tema horarios como el tema de ayudarles laboralmente. Ahora que solo los equipos que gestionan instalaciones tienen posibilidades de llegar a la élite. Esto es un problema que tenemos que poner encima de la mesa, de replantearnos, porque nos limita muchísimo a todos. Amigo Gaspar, vamos a la última pregunta del backstage de Waterpolo Passion Show. Agradeciéndote de antemano que un tótem como tú quiera participar en un programa que es por y para todo el mundo. Hace poco, el gran Manolo Suárez, entrenador del Poblenou, o la leyenda de las leyendas, Chava Gómez, 7 Olimpiadas, dije 6, pero son 7 Olimpiadas, 5 como jugador, 2 como entrenador, comentaban que una de las lagunas de nuestro waterpolo es el secretismo, la opacidad de nuestro deporte, donde no se comenta nada en redes sociales, donde nadie dice absolutamente nada, y donde creían que quizá para darle más vistosidad y más publicidad y promoción a nuestro deporte había que participar mucho más. Así que la pregunta es, ¿por qué realmente, y cogiendo a Manolo Suárez y a Chava Gómez, hay tanto silencio en los altos estamentos de nuestro deporte, tanto a nivel federativo, a nivel directivo, a nivel arbitral? ¿Por qué hay tanto secretismo? ¿El por qué no se permite o nadie quiere hablar? ¿Y crees que esto es positivo? ¿O por el contrario deberíamos hacer pues como hacen otros deportes, donde las redes, todo el mundo habla, todo el mundo opina, para construir? ¿Cuál es tu opinión? Y como he dicho, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? Yo entiendo de que todo tendría que ser más abiertos, foros abiertos y más participación de todo el mundo. La realidad es que parece que hay un conformismo de todos los que estamos en el mundo del waterpolo por aceptar las cosas sin más. La verdad es que te lo venden, te lo pueden vender mejor o peor, hay unos intereses superiores, lo que sea, pero nadie discute nada. Nadie discute nada, y esto es malo. ¿Es malo por qué? Porque una de las cosas que ha resaltado como virtud mía es saber escuchar. Y pienso de que escuchar es muy importante. Escuchar y entender lo que la gente dice. No podemos avanzar sin escuchar lo que piensa la gente y lo que necesita. Porque a veces se aprende del más humilde.
del debajo de todo. Y pienso de que esto tendría que estar mucho más abierto. Teníamos que tener forums abiertos por televisión, si no es por televisión, por YouTube, como haces tú, cada X tiempo para hablar de cada categoría, Y es cierto que los entrenadores se reúnen, hablan de los vídeos, hablan de los árbitros miran de mejorar, pero todo el mundo tiene una tendencia a esconderse por temor a unas consecuencias que no sé si serán reales o no reales. Es cierto de que en el mundo internacional de los árbitros te puedo asegurar de que no está bien visto hablar de las redes, o se mira mucho de que no poder poner jugadas para no criticar a un compañero, cuando realmente teníamos que estar más abiertos a esto. Es igual que ¿por qué no tiene que salir una cagada de un entrenador cuando pide, no sé, por ejemplo, un tiempo muerto cuando está a punto de terminar un jugador tuyo, o etcétera? Las jugadas se tenían que analizar, de todos tipos, teníamos que estar abiertos todos, igual que las reglas. Las reglas del waterpolo, las normativas. Bueno, ¿por qué no tenemos forums? Me parece que la última vez que nos reunimos todos los clubes fue conmigo como responsable del área de waterpolo en Sant Andreu, que lo reunimos a todos, que se hablaba de más categorías, menos categorías, hablamos de todo. Y yo pienso que esto, si no es anual, pero que podría ser anual, pero como mínimo cada 2 años, se tendría que hacer, se tenía que hablar, convocar a todo el mundo. Al final, por una persona representante de cada club se paga el viaje, él no tiene un costo para la federación ni para quien lo quiera montar.